Buenos días a todos. Damos inicio a este seminario web. En primer lugar, me presento para aquellos que no me conocéis. Mi nombre es Eustaquio Arrimadas y soy el responsable del área comercial de Santa Lucía Asset Management, que es la gestora de fondos del grupo Santa Lucía. Este es el tercer encuentro digital sobre temas de interés social que hacemos en Santa Lucía Asset Management, SLAM, para nuestros clientes y empleados del grupo que ya nos conocen. En esta ocasión hemos elegido un tema del que se habla cada vez más, pero del que, sin embargo, seamos sinceros, la mayoría de nosotros sabemos poco o muy poco, que es el tema de la inteligencia artificial. Y para ello hoy nos hemos querido hacer acompañar por una referente en el sector. Contaremos con la presencia de Elena González Blanco. Elena es doctora en Filología Hispánica y es la creadora del primer modelo de lenguaje en español aplicado a la IA, a la inteligencia artificial. Actualmente Elena es CEO de CliBrain, una empresa de investigación y desarrollo de inteligencia artificial en español, y es profesora de inteligencia artificial aplicada a negocio en el IE Business School. El perfil de profesional de Elena es excepcional por muchos motivos, pero me gustaría destacar uno, y es que el perfil profesional de Elena combina dos universos que son aparentemente distantes para algunos, sin embargo conectados para otros, como son las humanidades y las ciencias. Lo cierto es que he tenido que hacer un enorme esfuerzo de síntesis para hablaros del currículum de Elena, porque es un currículum amplio, pero lo que sí que os pido y os animo es a seguirla en redes sociales, porque lo cierto es que sus comentarios y sus publicaciones van a hacer que todo aquel minuto que invirtáis en leerlos y en atender a ellos, pues lo cierto es que sea un minuto muy bien invertido. Y antes de dar paso a Elena, lo cierto es que una vez más, un año más, quiero daros las gracias por todas las preguntas que nos habéis mandado, pero no solo por la cantidad, sino por la calidad, porque lo cierto es que me han parecido en todos los casos preguntas muy relevantes. Intentaremos a lo largo de los próximos 40-45 minutos afrontar y hablar con Elena de todas estas cuestiones que nos habéis puesto encima de la mesa, y yo estoy seguro que lo haremos en casi todas, y espero que os resulte muy interesante. Y bueno, y ya sin más, acabando el apartado de presentaciones, demos paso a Elena, que estará conectándose ahora. Efectivamente, aquí la tenemos. Muy buenos días, Elena, y muchas gracias por estar aquí con nosotros. Buenos días, un placer. Muchas gracias por la invitación. Bueno, yo creo, Elena, vamos a pasar, como decía, ¿no? Seguro que me has escuchado. Tenemos un montón de preguntas que hacerte. Nos han estado pasando preguntas nuestros compañeros del grupo Santa Lucía, nuestros clientes, así que la verdad es que lo que no voy a saber es por dónde cortar, pero bueno, en fin. Empezamos, si te parece, a hablar del tema, ¿no? Y por introducir, a modo de introducción, yo creo que la inteligencia artificial hace mucho tiempo que abandonó el espectro de la ciencia ficción, ¿no? Para hacerse presente en nuestras vidas. Pero me gustaría empezar por el principio y precisamente por lo que comentaba antes, ¿no? Acerca de lo poco que la mayoría de los mortales sabemos de inteligencia artificial. Elena, ¿qué es la inteligencia artificial? Pues muchas gracias. La primera pregunta es siempre la más importante. La inteligencia artificial es una ciencia. Es una ciencia que no solamente es ciencia ficción y, como comentabas antes, no es que no lo sea, sino que cada vez está más presente en esa ciencia ficción. Pero es una ciencia que arranca desde hace mucho tiempo y, al contrario de lo que muchos piensan, de que es una burbuja y de que va a pasarse y que no sabemos muy bien dónde estamos, es una ciencia que arranca desde hace ya más de 50 años. O sea, las primeras reflexiones y las primeras teorías sobre la inteligencia artificial se producen en los años 50 del siglo pasado. En 1951 tenemos la publicación de Alan Turing del artículo Computing, Machinery and Intelligence, donde plantea por primera vez el juego de la imitación y dice que si una persona y una máquina están en una habitación y hay una persona fuera que no es capaz de diferenciar si está hablando con la persona o con la máquina, ese momento es el momento en que la inteligencia artificial estará madura. Desde este momento surgen las primeras teorías sobre las redes neuronales, se crea la disciplina, se hace la conferencia de Dartmouth y se establece el Centro de Inteligencia Artificial en MIT por Marvin Minsky. Y desde ese momento se empiezan a trabajar los algoritmos que a día de hoy son la base de las redes neuronales, pero que no se han podido poner en producción de la forma en la que ahora estamos viendo hasta hace apenas una década, y diría que desde el punto de vista de este aprendizaje automático, apenas 5 años. Entonces, respondiendo,
La inteligencia artificial es una disciplina científica con una base matemática muy sólida que se inventó ya hace bastante tiempo, pero que afortunadamente estamos pudiendo ver en producción en estos últimos años y todavía estamos solamente viendo esa punta del iceberg de todo lo que va a venir. Muchas gracias. Y precisamente hilando con esta última reflexión que hacías, ¿no? Es verdad, nos comentas, llevamos conviviendo con inteligencia artificial décadas, pero lo cierto es que en los últimos tiempos ha cobrado una especial relevancia y las preguntas son, ¿por qué ahora y cuáles son los factores e innovaciones tecnológicas que a tu parecer han hecho que nos encontremos en esta situación, en este momento álgido, digamos? Pues mira, el momento que estamos viviendo es un momento único por tres razones. En primer lugar, porque la inteligencia artificial, como todo el mundo sabe, necesita muchísimos datos. Y estamos en ese punto en el que hemos sido capaces de generar zettabytes y zettabytes de datos y en que además cada año se duplica la cantidad de datos que hemos generado en toda la cantidad de años anteriores. Además, la capacidad, el coste de almacenar datos en la nube, de generarlos a través de dispositivos móviles, de sistemas de IoT y de otros dispositivos es cada vez mayor y la capacidad de procesarlos también. En este sentido, datos, capacidad de computación y software son los tres ingredientes que han hecho que el cóctel sea perfecto para que explote la inteligencia artificial como tecnología. Todo el tema de hardware, las GPUs, que son unidades de procesamiento y almacenamiento, y las TPUs, que almacenan terabytes de información, permiten que podamos correr modelos de lenguaje, podamos entrenar modelos de lenguaje y de imagen y que podamos ponerlos en producción, en inferencia, cosas de las que tanto se habla, pero que son posibles gracias a que empresas como Nvidia, que también ha subido tanto sus valoraciones, es precisamente por esto, porque están fabricando un hardware capaz de procesar y de sintetizar esta cantidad de información, avances en los que también la computación cuántica pues, va a dar el siguiente salto en ese sentido. Y por otro lado, como tercer ingrediente de este cóctel, es todo el tema del software, la disponibilidad de algoritmos de librerías en software libre, esta creación de modelos de lenguaje que se van publicando, que se van desarrollando en abierto y que permiten que toda la comunidad científica y toda la comunidad empresarial pueda trabajar sobre lo existente, dar ese salto y tener una tecnología que antes estaba solamente al alcance de unos pocos y ahora mismo pues, está en manos de cualquier ingeniero de Machine Learning que se quiera poder poner a entrenar o a hacer fine-tuning de un modelo. Muchas gracias. Datos, capacidad de gestión, software, comentabas, todos crean, yo creo, el entorno, ¿no? El ecosistema perfecto para que la IA se desarrolle cada vez más. Sin embargo, yo estoy seguro que muchos de nosotros, ¿no? De los mortales que andamos por la calle y no entendemos mucho de estos temas, no sabemos siquiera cuándo estamos interactuando con inteligencia artificial. Y la pregunta es, ¿nos puedes dar ejemplos de aplicación de IA en nuestro día a día? Pues mira, precisamente la gracia de la inteligencia artificial es que cada vez pase más desapercibida. Y voy a poner un ejemplo muy claro que todos usamos y que somos muy poco conscientes de que lo usamos, y es cuando desbloqueamos un teléfono móvil. Simplemente con poner ahí nuestra cara tenemos corriendo por detrás del teléfono una cantidad de algoritmos de machine learning, de reconocimiento de imagen, que están muy perfeccionados y con las cuales somos capaces de poder reconocer a una persona con barba, con gafas y con un montón de atributos. Este tipo de realidad en el que la inteligencia artificial se convierte en un commodity y se integra en el día a día es el siguiente reto de lo que estamos viendo ahora mismo. ¿Por qué? Porque hasta ahora hacer proyectos de inteligencia artificial era algo que costaba mucho trabajo, con mucho esfuerzo. Y precisamente ese cambio de paradigma que estamos viviendo se debe a que cuando queríamos entrenar un modelo o entrenar una serie de sistemas con reglas, necesitábamos datos, necesitábamos lo que le llamamos el supervised learning, es decir, a un ordenador le dábamos una regla, le teníamos que dar mucho feedback, mucha retroalimentación y hacer que aprendiese a base de errores. Por ejemplo, cuando el ordenador ganó al primer jugador de ajedrez del mundo, pues teníamos el año 97 una serie de reglas que se le habían metido a ese algoritmo para poder programar cuál era la probabilidad de que eso sucediera. Hasta el año 2016 no hemos visto al ordenador ganar al mejor jugador del mundo de Go. ¿Por qué? Porque el sistema de entrenamiento ha cambiado y es diferente. Aquí lo que hicimos fue meterle un histórico de partidas que es muchísimo más amplio y que no tiene unas probabilidades definidas, sino que son infinitas. Entonces, este cambio de paradigma ha hecho también que la inteligencia artificial sea muchísimo más fácil de usar, muchísimo más fácil de entrenar, requiera también mucha más capacidad de computación, pero que se convierta en algo que podamos tener al alcance de cualquiera a mucha mayor velocidad. A día de hoy, con el salto a la inteligencia artificial generativa,
somos capaces de entrenar un chatbot con un contexto, sin tener que crear estos incómodos árboles de decisiones en los cuales había que darle 200 formas de decirle qué día del tiempo hace hoy o cómo quiere una pizza, y a la quinta forma que le preguntaba a un usuario se rompía. Hoy la realidad es distinta porque hemos dado un salto tecnológico en el que, con un modelo entrenado y un contexto que se mete dentro del sistema, somos capaces de que el propio bot reaccione y aprenda de lo que tiene a su alrededor en cuanto a data. Esto quiere decir que los casos de uso se multiplican. Yo concretamente, que me muevo en el ámbito del lenguaje en ClickBrain, hay una capacidad enorme de poder tener casos de uso en cualquier tipo de empresa, en cualquier ámbito, y de poder poner ejemplos de cualquier tipo, porque donde tenemos voz o donde tenemos texto, ahí puede intervenir la inteligencia artificial, al igual que en imagen o al igual que en sonido. Casos de uso, podemos, ya digo, procesar documentación, escuchar llamadas, tener sistemas que nos permitan extraer de un conjunto de opiniones, de una encuesta de satisfacción de empleados o de clientes, insights sin tener que leer los 300 millones de comentarios que nos ponen en redes. Es decir, al final lo que la inteligencia artificial nos está permitiendo es aumentar muchísimo la productividad, pudiendo juntar gran cantidad de datos de diversas fuentes y pudiendo extraer conclusiones a una velocidad muy grande, lo que hace al final que los seres humanos pues, nos convirtamos en algo más productivo y que parte del trabajo esté asistido. Se habla de varias etapas en la inteligencia artificial. Antes la inteligencia artificial aprendía y era predictiva. Ahora hemos pasado a un momento en que la inteligencia artificial es generativa, genera ese contenido y ayuda a las personas. Después se habla como el siguiente paso de esos autonomous agents, es decir, estos copilotos que estarán dentro de nuestros ordenadores y nos ayudarán a hacer más fácil nuestro día a día, pasando cada vez más desapercibidos hasta llegar a esa ideal inteligencia artificial general que, en fin, personalmente me parece pues muy utópica, pero creo que todavía queda muchísimo por hacer en cada una de las partes. Pero volviendo a tu pregunta, lo que sí que es cierto es que cada vez se va a integrar más en nuestro día a día la solución, y ahora mismo estamos en un mundo en que todo el mundo está fascinado, ha jugado con ChatGPT y se ha creído que la inteligencia artificial funciona, pero el siguiente reto es cómo lo integramos en nuestro día a día y hacemos de verdad que sea una herramienta más, pero una herramienta que nos haga dar un salto cualitativo enorme. Y supongo, y fíjate, hilando con todas estas reflexiones que hacías, que precisamente tiene tantísimo potencial y la mayoría de nosotros, yo creo que probablemente en el ámbito personal y también en el profesional, desconocemos tanto sobre ella que no somos capaces de, digamos, de llegar a hilar todo el potencial que tendría para nosotros, es decir, para empresas y para usuarios personales, entiendo, todavía se nos escapará mucho. Bueno, creo que una de las cosas que tenemos que hacer todos es primero perderle ese miedo, porque al final comenzabas hablando de ciencia ficción y de Hollywood, y lo que estamos viendo también es que todavía ese concepto de inteligencia artificial aparece como un monstruo en la prensa, en el que se habla peor de pues de toda la parte ética, de toda la parte regulatoria, de todos los miedos de que va a destruir la humanidad y de este fantasma que hemos creado en torno al tópico, que de realmente qué me puede aportar en ese día a día. Pero creo que si cambiamos un poco el chip y simplemente mirando alrededor vemos los casos de uso que en cada negocio ya están apareciendo y se están aplicando, podemos tener muchísimas ideas, y que además esto no lo podemos hacer nosotros desde fuera. Es decir, bueno, yo estoy en el ámbito de construir esa tecnología, pero lo que más me gusta es sentarme al lado de una persona que trabaja en un sector y entender pues cuáles son esos problemas o esas realidades del sector. Y ya al final mi pregunta siempre es: ¿tú dónde tienes conversación o dónde tienes texto? Y esa mirada es un poco rara a veces, pero te das cuenta de que, bueno, con documentación, con papeles, con grabaciones, pues al final acaba lidiando todo el mundo, y que los casos de uso de inteligencia artificial son más sencillos de lo que uno se puede imaginar. Y tenemos que dejar de percibir eso como un proyecto muy complejo que abarca toda la estructura de datos de las compañías, a pequeños puntos donde podemos mejorar un cachito de esa productividad haciendo cosas pequeñas que pueden tener un impacto grande. Entonces, ese ejercicio quizás socrático de ver qué han hecho otros en mis zapatos y de ver cómo podría aplicar yo esto a mi ámbito, creo que es un ejercicio que se tiene que hacer desde dentro del negocio, que por supuesto, pues encantados de ayudar a hacer esta reflexión y a descubrir nuevos casos, y que de verdad creo que mirando alrededor y viendo ya ejemplos concretos de usos de aplicación, pues se nos ocurren mil ideas en cada uno de los ámbitos.
¿Has tenido oportunidad de profesional de colaborar, ya que estamos en un grupo asegurador y también en una gestora de activos financieros? ¿Has tenido oportunidad de colaborar en negocio asegurador o de gestión de activos y aplicar IA? Sí, o sea, como bien dices, es que esto me viene como anillo al dedo porque tanto por la parte de Asset Management fui responsable del área digital de Wealth Management e Insurance del Banco Santander y también desde el lado asegurador, pues fui la directora general de Cover Wallet, una Insurtech que fue vendida al grupo Aon y también pues soy mediadora de seguros en toda esta trayectoria. Así que por eso digo también que desde el lado de negocio pues me encanta bajarlo a ese terreno porque es cuando de verdad entiendes el potencial que tiene la tecnología aplicada a un caso de uso. Ahora mismo hay una oportunidad gigante y voy a hablar un poco de estos dos sectores porque creo que es uno de los ámbitos donde tenemos una oportunidad mayor. En el mundo asegurador, además de ser un entorno altamente regulado y todavía muy tradicional en muchos de los procesos, lo que vemos es que hay, como comentaba antes, gran cantidad de documentación y de texto que además es muy local, tanto a nivel de producto como a nivel de geografía. Yo he trabajado en el banco pues también con México, con Argentina, con Chile. Es un mundo en el que toda la tropicalización es importante y de ahí también el adaptar el lenguaje no solamente al ámbito de dominio, sino a la geografía donde se está desarrollando ya ese producto. Y también de ser capaces de ayudados con la tecnología, adaptarlo a un lenguaje para que el cliente lo entienda, porque lo que vemos también es que hay un mundo de expertos en que se redacta todo esto y se hace toda la suscripción y un mundo real que es el cliente de a pie que necesita también entender bien estos productos. Y toda esta barrera se puede mejorar muchísimo con la parte tecnológica. Desde el lado del broker o de la aseguradora, todo lo que es gestión de documentación, redacción de condicionados, búsqueda de información, análisis de riesgo, histórico de clientes con toda la siniestralidad, análisis de, bueno, pues de partes de siniestralidad y de todo lo que se genera en cada uno de los procesos, simplemente alimentando la inteligencia artificial en cada una de estas áreas, podríamos sacar muchísimas conclusiones y poder tener una visión 360 de lo que ha sucedido en una compañía y de obtener datos que nos podrían servir para mejorar muchísimo tanto nuestros precios como nuestra suscripción, como todo el trabajo que se hace desde las aseguradoras en el día a día en cuanto a redacción de condicionados o de la propia explicación que se hace a los clientes en forma pues igual de un bot conversacional que le explica al cliente qué condiciones o qué coberturas o qué carencias tiene una póliza. Ahí hay un terreno enorme. Luego, en la parte de gestión de activos, un poco parecido, es decir, nos encontramos en un entorno regulado en el que hay unas fuentes de datos que sí se encuentran digitalizadas, se tiene acceso, pero también hemos visto que todo lo que son productos financieros, todo lo que son fondos, han experimentado ya en la propia forma de acceder a, bueno, pues desde la bolsa hasta todos los productos, una gestión digital que ha ido avanzando muchísimo en estos años. ¿Qué nos queda por hacer y dónde podemos dar ese salto a la inteligencia artificial generativa? Bueno, pues a toda esa documentación que hay alrededor de todo el proceso, donde se observan tendencias de mercado, donde se ven que determinadas circunstancias o determinadas noticias simplemente que se publican en los medios pueden impactar en la evolución de un determinado producto. Y cómo simplemente juntando datos de un ámbito que puede ser pues, un producto ESG en un determinado ETF, hasta todo lo que es una tendencia sociodemográfica en un país o un fenómeno geopolítico. Es decir, el cruce de todos estos datos simplemente con el análisis de noticias o de fuentes de información que en el día a día de un analista de productos financieros están sobre la mesa y están sobre la mesa a modo de lectura tradicional, pues podemos tener un montón de herramientas que ayuden a mejorar este trabajo, a anticiparse a todo lo que puede pasar y a optimizar muchísimo todo ese trabajo de lectura sistemática de determinadas fuentes que al final, como me comentaba ayer una persona del banco, son siempre las mismas o ya sé dónde tengo que mirar. Bueno, pues ese ya sé dónde tengo que mirar, el poder educar a esta máquina para que ayude a hacer esa detección previa de mi trabajo, puede hacer que, bueno, pues que mi conocimiento en el sector sea muchísimo más eficiente y muchísimo más documentado, por así decirlo. Así que, como bien decías antes, allá donde haya cantidades ingentes de datos hay margen de actuación, digamos, para la IA, claro.
El margen es entero, es decir, es que lo que vemos a día de hoy es que todavía seguimos funcionando de una forma muy humana, pero muy humana en procesos que verdaderamente podemos tener muchísima ayuda de una máquina, que no estoy hablando de suplantación, estoy hablando de verdad de una herramienta, pues como pudiera ser el ordenador o el teléfono móvil, pero de una herramienta que ahora lo que está haciendo es potenciar muchísimo nuestra productividad y ahorrarnos mucho tiempo en lo que es el proceso del día a día. Hablábamos antes, Elena, de ciencia ficción barra desconocimiento, y yo creo que el desconocimiento genera alarmismo a veces, ¿no? Yo te pongo un ejemplo. Estos días, preparando esta charla, leía en Google, no encontraba en Google. Según el Fondo Monetario Internacional, la IA acabará con 85 millones de puestos de trabajo en los próximos 5 años, pero a cambio creará 97 millones, ¿no? Y en base a este texto, ya te digo, a esta noticia que encontraba en Google, mi pregunta es: ¿qué perfiles profesionales demanda actualmente y demandará la IA? ¿Y cuáles son los negocios y sectores que, en tu opinión, se van a ver más afectados en los próximos años? Mira, para mí esto es un tópico más dentro de toda esta lista de grandes tópicos en torno a la inteligencia artificial. El único trabajo que ha dejado de existir, bueno, dos, han sido el de ascensorista y el de limpiazapatos, que todavía sigue existiendo en algunos lugares. No creo que los trabajos desaparezcan, creo que los trabajos se transforman y las que pueden desaparecer son las empresas si no espabilan. Es decir, aquí hay un tema que es la velocidad a la que está sucediendo todo esto y este sí que es un punto muy diferencial con respecto a todo lo que hemos visto en etapas anteriores en cuanto a lo que los cambios tecnológicos han supuesto. Han tenido una etapa de adopción, han tenido una etapa de, bueno, pues de reconocimiento y han tenido una etapa de implementación. La diferencia aquí es que esto está siendo muy rápido y ese impacto y esa puesta en marcha es algo que de verdad te puede cambiar pues, el revenue de la compañía de una forma muy, muy veloz y además sin hacer un esfuerzo y un gasto gigantesco. Entonces, aquí, bueno, pues es un poco el tonto el último, pero de verdad creo que esa prisa y esa urgencia no puede esperar un año para tomar una decisión en cuanto a estrategia de inteligencia artificial. ¿Qué pasa con los empleos? Bueno, pues que todos, como decía antes, tenemos que utilizar la inteligencia artificial como algo que de verdad en nuestro negocio va a ser diferencial y el que no lo haga se va a quedar atrás. Entonces, aquí hay una cuestión que es más un tema de política de empresa, de gestión del conocimiento, de formación y también de preocupación de cada una de las personas, en las que no es difícil ponerse al tanto de lo que está pasando porque no se trata de aprender a programar, es decir, ingenieros de Machine Learning hay pocos, es una barrera de entrada grande, hay que tener una serie de conocimientos y ahí hay una oportunidad laboral, por supuesto, muy grande, pero está al alcance, bueno, pues de cierto tipo de perfiles. Pero es que lo que es aprender a hacer prompting engineer, es decir, cómo hablarle a una máquina, lo que es aterrizar a un caso de uso concreto, el cómo utilizamos la inteligencia artificial, o lo que es de verdad el aplicarla en el día a día y extraer mejores conclusiones, creo que es algo que de verdad es que no es opcional en este momento. Entonces, respondiendo a tu pregunta, la inteligencia artificial no va a acabar con trabajos y empezar con trabajos, creo que va a transformar mucho la forma de trabajar en las compañías y creo que al final es un tema que es responsabilidad de todos. ¿Hace falta formación? Por supuesto. ¿Hace falta cambiar el chip? Muchísima. Y hace falta también pues, entender qué es lo que está pasando y poder tomar decisiones partiendo de un entendimiento real de cómo está funcionando esta tecnología. Hablamos de normalizar el uso de la IA en las empresas. Hablábamos antes de sectores altamente regulados, como puede ser el asegurador o como puede ser el de la gestión de activos. Mm, Y sin embargo, pregunta, ¿existe un marco normativo a nivel europeo que regule la IA? Y te digo por qué te pregunto esto, ¿no? Nos encontramos con países como Italia que de repente dicen, uy, no entiendo muy bien esto, cierro ChatGPT, no quiero utilizarlo. Luego lo cierto es que exactamente nos da la sensación de que no hay un marco normativo de juego para estos temas y entiendo que será fundamental para que crezca y para que se normalicen las empresas. Pregunta, ¿existe dicho marco normativo? ¿Se está desarrollando? Pues mira, aquí ahora mismo lo que hay es una diversidad de normativas en los distintos países bastante grande. En Europa se está trabajando en el AI Act, que desde un punto de vista de planteamiento, de framework, pues es coherente y tiene todo el sentido del mundo, pero todavía es un cascarón en el que hay una declaración de intenciones. La realidad es que la tecnología ya está desarrollada, está funcionando, se está utilizando y va mucho más rápido que la regulación. Entonces, por un lado, necesitamos
que los reguladores entiendan lo que están regulando y que todos estos perfiles que tienen más conocimiento del campo puedan ayudar a que esta regulación pues, se haga de acuerdo a lo que estamos viendo. Y luego que no se plantee la regulación como algo que recorte, sino que impulse y que ayude. Es decir, aquí lo que estamos viendo es que no solamente es un tema regulatorio, sino también un tema geopolítico. Países como Japón han apostado por la inteligencia artificial y lo están metiendo dentro de su estrategia de país, su estrategia de acción, y esto al final va a empujar muchísimo. Japón, Israel, Corea, es decir, países punteros en todo este ámbito están haciendo un uso de la inteligencia artificial bueno, pero además empujado hacia una dirección de que se use y se productivice. Países como China están usándola sin haberse planteado nada desde hace mucho tiempo y encontramos pues, puntos más intermedios como Estados Unidos. Lo que estamos viendo aquí es que a veces, y esto es algo que en Europa sucede con frecuencia, y es que ponemos por delante la regulación de qué queremos hacer con ello, ¿no? Y delante de la regulación que la oportunidad, y creo que tienen que ir de la mano. Es decir, ahora mismo tenemos una oportunidad de, bueno, no de liderar, pero sí de no perder el tren dentro de este ecosistema geopolítico, donde, bueno, pues estamos en un país y en un continente en el que tenemos talento. Tenemos una riqueza de datos increíble, es decir, desde el punto de vista lingüístico, que es uno de los ámbitos que ha explotado con la inteligencia artificial. En concreto, en España tenemos un idioma que es el español que hablan 600 millones de personas. Y esto es un activo importantísimo en la inteligencia artificial, porque para que funcione bien necesitamos datos y nosotros tenemos unos datos que no estamos aprovechando. Entonces, para mí el punto de partida es acompañar ese punto regulatorio con esa ventaja competitiva que nos puede ir acompañando en lugar de, bueno, pues prohibiendo quizás este uso, ¿no? Sí, justo esta última reflexión centra las siguientes preguntas, ¿no? Porque hablando de interés geoestratégico, quería preguntarte por España, ¿no? ¿Cómo nos ves posicionados de cara a los retos y oportunidades que nos pueda brindar la IA en el futuro? ¿Crees que nos estamos posicionando bien? Antes hablabas de países que a día de hoy son referencia, ¿no? En cuanto a su posicionamiento. ¿Cómo estamos en España? Pues creo que vamos tarde. O sea, honestamente creo que esto, como decía, va muy deprisa y que hemos creado conciencia, pero todavía estamos esperando como a que pase algo para que otro haga lo que se supone que va a pasar, ¿no? Entonces tenemos ese punto de espectador con las palomitas en la mano esperando a que llegue la IA y haga algo por mí. Y creo que en este momento hay que subirse al carro, agarrar las riendas y empezar a tirar de ese carro. Y esto es un cambio de mentalidad en el que, bueno, pues entramos en un terreno de incertidumbre, en el que no sabemos qué va a pasar, pero sí que sabemos que tenemos un talento muy potente, que tenemos además pues una ventaja competitiva muy grande, es decir, tenemos un mercado gigantesco en el campo del español, tenemos una serie de empresas que están muy bien posicionadas desde el punto de vista de la digitalización y esto ayuda a que la IA sea muchísimo más fácil de implementar. Entonces, creo que estamos en una posición de ventaja competitiva grande en cuanto a oportunidad, pero que tenemos que cambiar el chip en cuanto a el concepto que hay de la inteligencia artificial y cuál es nuestro rol dentro de todo este ecosistema. Y ese rol tiene que ser de liderazgo y de acción. Muchas gracias. Los principales avances y ya, y acercándome, ¿no?, más al terreno de tu ocupación profesional actual, ¿no? Los principales avances de esta tecnología se han realizado por y para angloparlantes. Me gustaría hacerte varias preguntas en una, ¿eh? En primer lugar, ¿en qué posición deja esto al español? En segundo lugar, ¿cuál es el idioma mayoritario de la IA? Y en tercer lugar, ¿qué retos identificas de cara a conseguir que el español deje de ser una lengua extranjera cuando hablamos de inteligencia artificial? Pues sí, vamos a ver, los grandes modelos de lenguaje, bueno, y también empezando un poco por el principio, todo lo que es la tradición de la creación de la inteligencia artificial, lo que antes se llamaba procesamiento del lenguaje, y esto que os he contado que empezó hace ya muchos años, desde un punto de vista científico se ha hecho siempre en inglés, y esto es lógico, las publicaciones científicas, el crédito, las universidades que han liderado todo este tipo de procesos, pues han sido generalmente universidades americanas, la Universidad de Stanford, la Universidad de Cornell. Ha habido un punto en el momento histórico en que en Europa se ha trabajado mucho con toda la parte de tecnologías del lenguaje por razones obvias. Por un tema de traducción, es decir, Europa al final es el continente que más variedades lingüísticas tiene y en la propia Comisión Europea pues la necesidad de tener un multilingüismo ha sido siempre una prioridad que nos ha posicionado muy bien tanto desde el punto de vista científico, es decir, los mejores grupos de investigación
que yo he conocido en el ámbito de tecnologías del lenguaje están en Europa y además, bueno, pues curiosamente también con fuerte tracción en países del este, pues donde los idiomas son más complicados y hay quizás menos recursos para poder tirar de ello, pero muy enfocado sobre todo, como decía, a temas de traducción. Con este nuevo paradigma y con este nuevo cambio, lo que vemos también es que hay una separación muy fuerte entre lo que ha sido investigación y lo que es llevar a producción las cosas. Es decir, lo que estamos viendo es que tenemos un tejido empresarial en este ámbito muy pequeñito, muy fragmentado y con empresas muy orientadas a resolver tareas concretas con tecnología de otros. Entonces, quizás esto es algo que para el contexto en el que bueno, pues nos ha funcionado hasta ahora, ha funcionado bien, pero que ahora hay también que cambiar ese chip, ¿no? Y concretamente en España, pues hemos tenido y tenemos todavía grupos de investigación muy potentes, muy vinculados también a todo el multilingüismo en lenguas peninsulares, que ha hecho que también pues, la inversión haya generado pues, distintos ámbitos de investigación y distintos productos asociados a esto, pero creo que llega ese momento de pensar en grande. Y lo digo porque ahora mismo, o sea, las empresas que están en el ecosistema de la inteligencia artificial generativa, pues son empresas que han venido todas del mundo angloparlante, cuyos modelos de lenguaje, estos GPTs, Generative Pre-trained Transformers, que están en la base de todos estos algoritmos que estamos viendo y con los que todos estamos jugando, están entrenados en inglés y traducidos a otras lenguas. Y cuando digo otras lenguas es a otras lenguas por igual, es decir, al final lo que hay es un performance gap, es decir, una diferencia de resultados entre lo que es el inglés y lo que es el resto de los idiomas. Si tenemos en cuenta, más allá de nuestro mercado de 600 millones de personas y 21 variedades de español, que además el volumen de hispanohablantes en el mundo es un 8% de la población mundial y el volumen de datos de Internet es un 6%, lo que tenemos es una oportunidad de oro de poder hacer algo con esto. ¿Cuál es aquí el asunto? Yo me gusta siempre compararlo a cómo cuando nosotros hablamos una lengua y la aprendemos. Nosotros somos nativos y podemos aprender muy bien una lengua o estudiar en un colegio inglés, pero nunca vamos a pensar en inglés o nunca vamos a pensar en otro idioma. A día de hoy, la inteligencia artificial piensa en inglés y traduce a otros idiomas. Y esto, cuando entramos en ámbitos de dominio específicos y cuando entramos en variedades lingüísticas específicas, se nota más. Y voy a poner un ejemplo. El ámbito legal, que también es un sector pues, que va a sufrir una transformación importantísima en este entorno. En el ámbito legal, la tradición del derecho romano, que está en la base de todas nuestras leyes, es muy distinta al derecho inglés. Una traducción del derecho, por muy bien que hable la máquina, no nos vale. ¿Por qué? Porque simplemente el cómo formulamos las leyes o frases como con la venia de su señoría, la máquina no las entiende y las entiende mal. Entonces, si ya nos vamos a contextos coloquiales, a conversaciones de café, a conversaciones que no son en un español formal o que entran dentro de un contexto socioeconómico diferente, pues ahí es cuando vemos que esa diferencia entre inglés y otras lenguas se nota todavía más. Conclusión de todo esto, queda mucho por hacer y queda mucho por enseñar a estas máquinas. Hablan bien porque hablan correctamente y lo que nos damos cuenta es de que pues cada vez se está perdiendo más esa capacidad de hablar y escribir correctamente por parte de las personas. Entonces, cuando la máquina habla bien, todos estamos muy sorprendidos. Pero cuando empezamos ya a jugar con ella y a tener esa interacción para resolver nuestros problemas del día a día, nos damos cuenta de que todavía no ha aprendido lo suficiente. Y nuestra labor es enseñárselo. Pues precisamente, y yo creo que para terminar esta charla, me gustaría que nos contases como fundadora de ClickBrain, ¿no? ¿Qué es lo que hacéis? ¿Por qué lo fundaste? Y en fin, que nos cuentes el contexto de ClickBrain, por qué lo fundaste y qué es lo que hacéis, que entiendo que estará todo alineado, ¿no?, con estos últimos comentarios que me hacías. Sí, como bien decías al principio, yo llevo toda mi vida metida en el ámbito de la lingüística y de toda lo que es tecnologías aplicadas al lenguaje y he visto evolucionar todo esto en distintas fases. Y esto que comentaba del gap con el español, pues es algo que lleva siendo evidente desde hace mucho tiempo. Lo que cuando decidí fundar ClickBrain, el punto de partida era este. Era, bueno, pues tenemos una oportunidad enorme con todo el tema del lenguaje en inteligencia artificial, pero tenemos un segmento que no está cubierto y es el tema de nuestra lengua. Hay mucho por hacer aquí y sobre todo mucho que no pueden hacer otros. O sea, nosotros tenemos los datos, tenemos el conocimiento lingüístico y contextual de cómo trabajar con seguros en México o de cómo trabajar con la gestión de activos en Chile. Y creo que esto es importante el que lo hagamos con el conocimiento tanto del ámbito de negocio como de la tecnología.
Y por eso me decidí a montar ClickBrain. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Pues trabajar en todos los ámbitos en los que hay texto o voz para mejorar esos modelos de lenguaje. Por supuesto, hablar de modelos de lenguaje es algo muy bonito, pero esto no se puede aterrizar. Yo no te puedo vender un modelo de lenguaje o esto es un producto que está en la base de todo lo que va a ser un producto después. ¿Qué hacemos nosotros? Bueno, pues hacer fácil el que esto sea algo que los ámbitos de negocio puedan utilizar. ¿Qué tenemos? Bueno, pues tenemos una serie de APIs con estos modelos sobre los que se pueden construir soluciones, con lo cual, bueno, pues es una pieza de Lego sobre la que se pueden montar productos en cada ámbito, en cada industria, pero tenemos también soluciones que lo que hacen es resolver determinado tipo de problemas. Transcripción de llamadas con una calidad para español que es capaz de resolver seseos, ceceos, voceos, es decir, capaz de adaptarse a esas variedades lingüísticas de las personas que hablan por teléfono, que cuentan un podcast o que participan en un juicio. Separar muy bien quiénes son esas personas que hablan, que ha sido un reto siempre para la tecnología del lenguaje y de la inteligencia artificial. Y partiendo de esto, aplicar inteligencia, y esta es la gran novedad con respecto a las herramientas anteriores que había en el mercado, sobre esos audios, es decir, saber qué ha pasado en una llamada sin tener que escucharla, ser capaz de ver cuántas sentencias se han mencionado en un juicio sin tener que estar 5 horas escuchando o buscando información en la transcripción sobre todas las leyes que se mencionan o sobre todos los personajes implicados. Todo este tipo de cuestiones somos capaces de en segundos poder ponerla sobre la mesa y hacer que de nuevo sea una herramienta que para el profesional ahorra tiempo, genera resultados de calidad y es capaz además de procesar muchísima información al mismo tiempo. Eso por la parte de audio. Y luego por la parte textual trabajamos con documentación. Somos capaces de resumir documentos, buscar información en documentos, comparar documentos y poder generar documentos. Vuelvo al caso de las pólizas de seguros. Bueno, pues toda la documentación o el ámbito legal que en el día a día se utiliza para el trabajo de profesionales que al final pues tienen que construir documentación y buscar información en documentación nos lleva a casos de uso casi infinitos en cuanto a búsqueda de información. Tenemos casos de información para ciudadanos en bases de datos amplísimas de gobiernos, de ayuntamientos o de fuentes de información, como puede ser desde un cuadro médico hasta una página de becas. Tenemos una plataforma que lo que hace es poder entrenar chatbots con el contexto que le dan los usuarios o las empresas. Por ejemplo, si a un chatbot le metemos todas las preguntas frecuentes de un banco sobre todos sus productos financieros, ahorramos mucho tiempo de consulta telefónica y también evitamos al usuario tener que buscarlo si no lo entiende bien. Podemos además ponérselo en un lenguaje en el que lo entienda y podemos explicarle desde lo que es un ETF hasta la diferencia entre renta fija o renta variable. Es decir, al final es una herramienta para dar información al cliente, para poder hacer la búsqueda de información más ágil y la tercera pata que es esa plataforma de productividad para el empleado, para resolver su trabajo en el día a día de una forma más eficiente en la parte de gestión de documentación y en la parte también de búsqueda de información a todos los niveles. Entonces, bueno, pues lo que tenemos son soluciones que se adaptan a todas estas variantes donde aparece voz, texto y documentación y combinamos pues esa capacidad de dar información y buscar información con toda la de generar información y poder hacer búsquedas cruzadas. Interesantísimo, Elena, y además estoy convencido de que tenéis por delante muchísimo camino, ¿no? Porque, como te comentaba al inicio, ¿no?, de esta charla, estoy convencido que muchos de nosotros no somos capaces de, acerca de todo, en el ámbito profesional y también en el personal, acerca de todo lo que puede hacer por nosotros la IA, desde luego. Pues nada, Pues cuando nada. tomamos un café y ahí exploramos casos de uso, porque de verdad una de las cosas más reconfortantes de este trabajo es que es súper variado y muy bonito en el sentido de que es, no sé, poner los problemas de otro en nuestros zapatos y acabar de ver cómo, bueno, pues una herramienta que tienes que al final es tu voz o tu idioma puede de verdad resolver un problema o mejorar un caso de uso en cualquier ámbito. Y aquí hemos tenido pues de todo. O sea, y cuando digo de todo es que de verdad son, bueno, pues ejemplos de aplicaciones de la IA que ni nosotros mismos nos imaginábamos cuando empezamos a trabajar. Así que es un mundo de verdad apasionante. Desde luego que sí, sobre todo se ve que lo cuentas con pasión, que lo cuentas con pasión, que haces algo que verdaderamente te enamora.
En fin, Elena, muchísimas gracias en nombre de toda la audiencia. Quiero agradecerte el tiempo que nos has dedicado y, por supuesto, desear a Clibren y a cualquier otro proyecto que emprendas el mayor de los éxitos. Así que hasta pronto y muchísimas gracias. Seguro que ese café nos lo tomamos, Elena. Muchas gracias. Gracias a vosotros, a vuestra disposición. Y para los asistentes, en fin, gracias por acompañarnos un año más. Esperamos que os haya resultado interesante. Veréis que en vuestra pantalla aparecerá una breve encuesta de opinión en cuanto acabemos esta sesión, y os agradeceríamos mucho que la contestéis, pues, para seguir mejorando, y para que esta tercera edición acabe siendo enésima edición dentro de muchos años. Así que nada, muchísimas gracias y hasta pronto.